esto es como un temita que va a recoger nuestra parte de lo que es gestión de sistemas de información y específicamente un temita de plataformas virtuales, de cómo es que ha venido evolucionando y cómo se ha venido aportando en la parte del mundo de los comercios electrónicos y ejemplos aplicados, que es el invitado que quiero traer hoy. ¿Listo? Mm, Normalmente, pues cuando uno está en todo este tema de gestión de sistemas de información y con la evolución que ha tenido como tal nuestra tecnologías de la información y que se han venido incorporando en nuestra sociedad, pues tenemos un temita que es las plataformas para nosotros propender y acercarnos hacia la gente, específicamente en los temas de comercio electrónico, donde nosotros queremos divulgar alguna necesidad o atender alguna necesidad de un requerimiento que me genera un entorno que puede ser clientes, pueden ser prospectos o pueden ser personas que realmente que demanden como tal esa necesidad y que yo con ese producto los pueda atender. Entonces aquí normalmente lo que tenemos es que decimos, bueno, ¿qué plataforma se adapta mejor a lo que yo requiero y cómo debo definir las estrategias y qué ideas son las que me ayudan a suplir y a que nosotros seamos más eficientes en esta gestión? Entonces les traje estas y vuelvo y les reitero, no voy a adelantarme mucho mientras que llega la persona invitada. Bueno, entonces, de plataformas que se adaptan mejor a lo que yo necesito, pues normalmente tenemos mercados y redes sociales. Eso también va de la mano con nuestros sistemas de información. Entonces, en mercados y redes sociales, pues son aplicaciones que normalmente nos ayudan a divulgar y a entender y a revisar, pues, qué es lo que más demanda un segmento determinado. Y segmentos, lógicamente, aquí los podemos ir segmentando. Detrás de eso, pues, incorporando temas de inteligencia artificial, pues, para que nosotros seamos más asertivos en el mundo del negocio. ¿Mm? ¿Quién nos llegó por acá? Un segundo, que es que tengo que estar mirando. Ajá. John Frey, ¿cómo me la ha ido? Bien, bro, gracias a Dios, ¿cómo vamos? Bien, es que le estoy comentando aquí a sus compañeros que vamos a avanzar un poquito porque es que les tengo un invitado para que ustedes miren temas ya de lo que tiene que ver con la parte práctica, que es una persona que hizo un desarrollo de un sistema de información para que ustedes revisen cómo es que hoy en día vamos incorporándolo y cuáles son de las mejores prácticas. Y adicional a eso, son personas que son emprendedores y lo miramos ya un caso real, ¿listo? No, Jairo, si quiere puede apagar la pantallita. Qué pena que está descansando. No, qué Listo. pena con ustedes que tenía prendido ahí. No, no, tranquilo, tranquilo. ¿Listo? Entonces, esto es por la solicitud que me hacen ustedes. Entonces, hoy les traje ese invitado, pero ya se conectan unos minuticos. Bueno, y al Listo, final, bro. pues, y al final ustedes me dan sus apreciaciones para que vean si esto realmente nos aporta en pro de nuestra parte académica. Bueno, entonces, me devuelvo un segundo, yo, John Freddy, porque lo que les traje hoy acá y que lo vamos a terminar la próxima semana es en gestión de sistemas de información, algunas plataformas virtuales y cómo las podemos ir incorporando y gestionando pues para que nos ayuden a impulsar como tal nuestros negocios. Entonces, tres de las preguntas que normalmente nos hacemos: ¿qué plataforma se adapta mejor a lo que yo requiero? ¿Qué estrategia nosotros debemos de realizar utilizando este tipo de herramientas o de tecnología? Y esas ideas, cómo las canalizamos a través de este tipo de herramientas. Desde las primeras, cuando nosotros hablamos de plataformas, pues aquí plataformas tenemos por un lado de mercados y redes sociales, soluciones ajustadas, perdón, soluciones ya de software, desarrollo propio, plataformas open source, que las plataformas open source son las que encontramos normalmente a través de nuestra web, pero que son muy limitadas y normalmente esas tienen restricciones y cuando ya queremos nosotros implementarlas, pues tenemos que pasar a otra instancia que son ya generar eh, valores o comprarlas. Entonces, yo me tiene aquí prendido el micrófono. Don John, un segundito, don John.
Listo. Entonces, en lo que son mercados y redes sociales, pues aplicaciones que nos ayudan a divulgar a través de un grupo heterogéneo de personas, a difundir como tal lo que nosotros queremos llevar a un mercado. Entonces, aquí hablamos específicamente de nuestro Facebook de comercio electrónico, que la que vamos a ver hoy con el invitado son temitas que tienen que ver con esto, en la parte de sistemas de gestión de información y cómo a través de las herramientas posteriormente, en este caso de redes sociales, hacemos una difusión, pero el tema es que aquí en el back, que es lo que quiero mostrarles hoy, ese back, cómo lo gestionamos. Por otro lado, pues lo que les digo, soluciones pagadas por usar software como servicio, ya es cuando nosotros tenemos un outsourcing, un proveedor, que esos proveedores como tal me suministran dichas herramientas, y las herramientas pues tienen algunas bondades, pero se traducen posteriormente en costos y esos costos realmente me van a impactar en temas del negocio. Un segundito. Quiero estar mirando si ya llegó la persona. Ah, ya. Listo. Entonces, quedamos hasta ahí un segundito. Miguel, ¿me escucha? Miguel. Sí, sí. ¿Me escuchas? Sí, perfecto, listo, ok. Bueno, compañeros, entonces, espere, yo dejo compartir un segundito. Ujú. Permítame, yo le dejo acá a Miguel. Listo. Entonces, Miguel, le voy a presentar acá los alumnos, ellos son de compañeros que asisten a la clase de hoy, que es gestión de sistemas de información, y los sábados con ellos también estamos viendo temas de lo que es seguridad de la información. Mm, Les estaba haciendo una pequeña introducción de lo que vamos a ver en la próxima clase y a su vez pues participarles de que tenía como invitado a Miguel pues para que nos diera un aporte desde el lado de los sistemas de gestión de información y cómo en su diario vivir y en su experiencia a través de los años y hoy en día como gran empresario, cómo es que nosotros debemos de implementar y cómo debemos de gestionar estos sistemas pues para aportarle como tal y contribuirle a un grupo y específicamente a nuestra sociedad y los empresarios. Entonces, compañeros, les voy a presentar a Miguel. Miguel es una persona que ya lleva mucho tiempo en el medio empresarial y la verdad que ha sido muy dado a ser eh, proactivo e investigador en este mundo de la tecnología. Una persona muy innovadora y siempre con un abierto a todas estas disrupciones que se van dando en el mundo que nosotros convivimos. A veces nosotros miramos obstáculos, pero por el contrario, cuando uno ve que personas entusiastas y dinámicas traen y contribuyen a la sociedad con este tipo de tecnologías, pues nos ayuda muchísimo. Entonces quiero que, aparte que es un buen amigo y una persona que la verdad lo veo muy curioso y él está muy dado pues a aportarles hoy en nuestra clase y que ustedes también lo aprovechen, la verdad que va a ser, y al final quiero que hagamos el ejercicio, nos va a contribuir muchísimo en la intervención de hoy. Entonces, Miguel, bienvenido y le presento aquí a Arnold, Daniel, pues aquí somos un grupo pequeño. Está Arnold, Daniel, Jairo, Javier, John, Luis, bueno, Luis Martínez, Luis Troncancio, Luis Torres, aquí son, pues, tenemos Luis al cubo y Stick. Y el objetivo aquí tenemos personas de la costa. ¿De qué parte de la costa es? ¿Me recuerdan? Valledupar. Jairo, Jairo, ¿dónde es que es? Jairo. Bueno, John es del Valle, ¿no? Caquetá, profe, Caquetá. Ah, Jairo es de Caquetá, perdón. John que es está en Cali, ¿no? Esta es la tierra donde nacen muchos y se crían pocos. John en Cali. ¿Quién más estamos? ¿De qué otro lugar del país, por favor? ¿Me recuerdan? Yo no lo escucho. John. Bueno, entonces Luis Martínez. Luis Martínez, ¿de dónde viene? Luis.
Bueno, Stick, Buenas noches de Bogotá, ingeniero. a Bogotá. Y Stick también está en Bogotá, ¿cierto? Buenas, profe, Sí, Villavicencio. profe, también. Ah, Villavicencio, listo. ¿Quién dijo de Villavicencio? ¿Luis Torres? Sí, señor, Villavicencio. Listo. Y John, que, bueno, Javier de Valladolid. Qué pena, bro, es que estaba en una llamada. Y Oh, como pero estoy yo, conectado, estoy como tranquilo. conectado desde el celular. Ok, listo, tranquilo. Dale, bro. Entonces, yo soy de Cali. Listo, Miguel. Entonces, el auditorio es todo tuyo y bienvenido y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Listo, pues muy buenas noches para todos. Un placer conocerlos así sea por este medio y tener la oportunidad de compartir o de partir un momento con ustedes y compartirles un poco ya desde la experiencia del caso real y cómo todo esto que en este momento puede ser una experiencia de formación que ustedes están viviendo, cada uno desde sus regiones y desde sus propias capacidades y aptitudes, pues converge o va a converger a futuro en estos espacios, en estos estadios de oportunidad, de beneficio o de ventaja desde el punto de vista competitivo a través de su característica ocupacional. Una primera duda que me surge es, ¿ustedes también están estudiando para ingeniería de sistemas o cuál es el propósito fundamental de la cátedra que se está impartiendo en este momento? Sí, sí, señor. Ingeniería de sistemas. Ok, perfecto. Ustedes también están en su proceso de formación como ingenieros de sistemas. Listo, qué bien. Entonces, desde esa óptica, pues como están en un apartado en el que se está hablando de la gestión desde los sistemas de información, pues es bien importante como compenetrarlos un poco con la experiencia, con el caso particular de una compañía que nace en el año 2007. Nosotros nos fundamos como organización en el año 2007, de manera muy disruptiva, porque a lo que nosotros nos hemos dedicado, no, primero no ha sido fácil de dar a entender y segundo, pues no ha sido desde el punto de vista práctico lo ideal para llegar a tener una buena atracción comercial. No con ello querer darles a entender que no genera valor, porque hoy en día, de alguna manera, las empresas reconocen que el trabajo que se desarrolla a través de los procesos que nosotros lideramos, pues es el principal aporte que cualquier empresa puede tener. Nosotros iniciamos con una labor que se centra en procesos de I más D y T más IT. ¿Habían escuchado alguna vez ese término o empezamos ya a hablar raro? Ah, Yo creo que por ahí hemos escuchado. ¿Sí lo habían escuchado? A ver, Luis, No, Daniel, dale. no, Daniel dice que no y Luis dice que sí. Listo, entonces, ¿me confirma si están viendo mi pantalla? Sí, señor, ya Sí, lo estamos señor. viendo. Listo, entonces empecemos con las cosas raras. Mauro, ¿hasta qué horas tienes este grupo para saber si corro, camino o vuelo? Aquí tenemos que 9, ¿este 9:50 es? ¿O 40, compañeritos? Don John, 45, bro. 45, bueno, ok. Listo. Entonces, muchachos, esta compañía en el año 2007 hablaba de estos dos procesos, I más D y T más IT. De alguna manera, ¿qué quieren decir? Por un lado, hablamos de investigación y desarrollo. La investigación y desarrollo básicamente es uno de los procesos claves de cualquier organización, porque a través de estas actividades es que se puede generar algo que se conoce como el diferencial. Cuando una compañía aprende a entender qué la hace única y diferente, pues adquiere una ventaja competitiva y esto la hace ser más atractiva para su consumidor final, para la persona a cual le trata de ofrecer algo, le trata de satisfacer una necesidad. Pero desde el punto de vista de la lógica, lo que normalmente ha sucedido y tradicionalmente ha sucedido en el mercado es que, por ejemplo, ingenieros de sistemas como ustedes que están en formación y como aquellos que ya terminaron y se fueron por el área de desarrollo de tecnología blanda, es decir, software, empezaron a gestionar bajo un concepto de comercio tradicional o de negocio tradicional. Quiere decir que yo desarrollo un aplicativo, desarrollo un producto a nivel de tecnología y lo llevo al mercado comercializando, es decir, generando la transacción desde el punto de vista de que si esto es un sistema de gestión que
suple estas necesidades, pues cobro unos derechos por la licencia, hago unas actividades propias de lo que es llevarlo al mercado a través de la compra y la venta, que es lo que se entiende como el comercio. Este concepto, nosotros tratando de romper esquemas un poco, empezamos a hablar de lo que se llama transferencia de tecnología. Y la transferencia de tecnología, básicamente lo que busca es que se pueda detrás de la idea de negocio generar un modelo que resulte ser de alto impacto a nivel social, es decir, esto tenga una relevancia desde el punto de vista de la capacidad de permear mercados y al mismo tiempo tenga la oportunidad de satisfacer diferentes intereses o beneficios o ventajas a nivel macroeconómico a través de procesos de alta responsabilidad social. ¿Conocen alguna compañía hoy en día ustedes o se atreverían a decir qué empresa puede desarrollarse bajo procesos o actividades de transferencia tecnológica con base en lo que les acabo de decir? A ver, Luis. La verdad, pocas, pocas. Pocas, pero conoces una, nómbrame una, mencióname una, para que ustedes empiecen a entender la importancia de trabajar bajo conceptos claros. Pues por lo menos yo puedo hablar por lo que yo conozco. Yo trabajo con un organismo de tránsito. Eh, digamos que ellos, o sea, el RUN digamos, ha trascendido, ha desarrollado diferentes aplicaciones y no se han estancado solamente en funcionamiento de software, sino que en certificaciones digitales, web service. eh, bueno, la verdad, ampliaron más el enfoque de no solo tener un software, porque ellos comenzaron con un software y ya han estado evolucionando y pues nosotros como organismo de tránsito que yo trabajo en la Secretaría de Movilidad y Villavicencio, nos hemos tenido que, mejor dicho, pues evolucionar hacia esos cambios y, y pues es digamos, el conocimiento que yo llevo sobre esos manejos de sistemas de Perfecto. gestión. Ahí te hago un paréntesis porque quiero hacerte una salvedad. O sea, desde el punto de vista, lo que tú nos estás explicando es que una organización nace, en la organización que tú trabajas, nace con una característica particular, que era Exactamente, desarrollamos un software para el control de usuarios o de conductores o de parque automotor a nivel nacional. Y desde ese exactamente. punto de vista encontramos la oportunidad de diversificar nuestra red de servicios o de soluciones o de elementos conexos a esa información que nos permite ampliar nuestra gama de cobertura de servicios. Pero ahí todavía no está presente el factor de transferencia tecnológica, porque la transferencia tecnológica está presente, por ejemplo, en ejemplos como ustedes han escuchado de Facebook, Sí, claro. han, Todos. han escuchado de Google. Sí, Este tipo de compañías, para que ustedes empiecen a entender la relevancia que esto tiene, trabajan bajo el componente de transferencia tecnológica. Es decir, tú usas todos los días Google cuando estás en el browser, en el navegador, para hacer consultas de búsqueda-respuesta, ¿cierto? sí, sí, ¿Sí o claro. no? Sí, sí, ¿Cierto? claro. Y Facebook para consultar noticias, para hablar con tus amigos, para una cantidad de componentes. ¿Tú pagas algo por esos servicios? No, Entonces, ahí aparece un componente diferente. Cuando, por ejemplo, yo me acerco al RUN y voy a solicitar un certificado de firma o un cambio de firma, sí, pues a mí me cobran un derecho y me hacen un trámite, ¿cierto? sí, señor, sí. Entonces, ahí es donde se desarrolla la actividad desde la característica comercial. En el otro caso, lo que se hace es que se aprovecha un momento desde el punto de vista del impacto que tiene el hecho de que, listo, yo por lo menos necesito saber o obtener datos de tu transacción, de tu interacción con mi tecnología,
para que yo a su vez pueda monetizar de diferentes maneras, no necesariamente trasladándole ese costo al usuario final. Ese es el concepto desde el punto de vista de transferencia tecnológica. Ahora los pongo en otro, no sé si quedó claro. ¿Me confirmas? Sí, Sí. sí, no. Entonces, cuando aparecen esos conceptos, imagínense año 2007, ¿creen que era fácil hablar de eso? Y más en Colombia, No. ¿cierto? Sonaba un poco loco, un poco disruptivo, un poco fuera de lugar, pensar que las cosas pudieran llegar a tener ese trasfondo a nivel de impacto y responsabilidad desde el punto de vista del componente social que acompaña muchas veces la propuesta de responsabilidad o de transferencia tecnológica. Entonces, aparecen estos fenómenos y empiezan a volverse las empresas más valoradas, mejor monetizadas, con una mayor capacidad, con un crecimiento permanente de su índice nominal en sus acciones. Entonces empiezan a aparecer fenómenos que resultan ser atractivos y aparece toda esta nueva ola de todo lo que se conoce hoy en día como las startups, que son las compañías pequeñas que emergen rápidamente y crecen a niveles gigantes. Entonces, desde ese punto de vista, aparecen otro tipo de organizaciones y otro tipo de fenómenos. Esas características, pues, contribuyen a entender muy bien cómo se pueden desarrollar modelos de apropiación tecnológica desde diferentes formas de ganar dinero. Entonces, esta compañía tiene esa naturaleza. Ya cumplimos 17 años de tener presencia en el mercado. Hemos tenido que pasar por diferentes estadios porque nuestra naturaleza básicamente se centra en ofrecer soluciones y alternativas para la micro y pequeña empresa principalmente. ¿Por qué? Hay una razón clara. ¿Ustedes cuáles creen que son las situaciones que si este fuera Colombia, este es el mercado de Colombia, yo puedo ubicar diferentes actores? Entonces puedo ubicar a las transnacionales, ¿cierto? Puedo ubicar a las grandes empresas locales, a la gran empresa local, puedo ubicar a la mediana empresa, puedo ubicar a la pequeña empresa, a la microempresa y puedo ubicar a toda la informalidad. ¿Ustedes dónde creen que se desarrolla la mayor participación del mercado? Y si yo contrastara estas contra estos tres escenarios, ¿cuánto creen que le corresponde el mercado global o el mercado total a estos grupos de empresas o a este grupo o a este segmento de modelos de negocio frente a este segmento? A ver, Jairo o John Freddy. Las Oh, Jonathan. Primero de las Jonathan. pequeñas, Desde la mediana a desde la la, micro o a la pequeña, yo creería que en un 75% y un 25% de la grande a la anterior, ¿no será? Muy asertivo, casi le pegas. Aquí tenemos el 83%, según las últimas mediciones de los observatorios económicos, y aquí tenemos el 17% que corresponde con este segmento. Entonces, esta organización entendió que donde más oportunidad de desarrollo y sustentabilidad hay o sostenibilidad de negocio hay que empezar a pensar en prestarle servicio a las pequeñas, pero si yo como desarrollador o como empresa que busca satisfacer necesidades en un mercado muy amplio, pues llego a ofrecerle una licencia de un sistema de gestión que por la venta de la licencia tiene que pagarme la pendejadita de 15 millones de pesos. Voy a poner uno más bien económico. 15 millones de pesos. ¿Cuántas ustedes creen que tienen la disponibilidad de estos recursos para apropiar o llevarlos hacia este tipo de proyectos o ese tipo de iniciativas? A ver, Daniel o Javier. Los escuchamos. Luis. Ah, bueno, Luis nos va a comentar. Dinos, Luis. Pero en el ámbito de Colombia, Sí, claro, estamos hablando aquí de lo local, no nos hemos trasladado a otro tipo de escenario. Estamos hablando de Colombia y yo digo, listo, acabo de desarrollar un sistema de gestión que sé que le va a resolver muchos temas a nivel gerencial,
de control de activos, de control de inventarios, no sé, muchas cosas que pueden converger en ese estadio. Y se lo voy a llevar a mi empresario, voy a trabajar con este grupo de empresarios y se lo voy a llevar para que él me pague la bobadita de 15 millones de pesos. ¿Cuántas creen que voy a dejar por fuera? O sea, ¿cuántos ustedes creen que tienen la disponibilidad? Yo les cuento, a nivel de sistemas de gestión empresarial, los proyectos normalmente están oscilando entre 4 millones de inversión para el empresario a más o menos hasta 1.000 millones de pesos. Estas son las variaciones que tiene esta comercialización tecnológica dentro de estos ambientes. Entonces, si yo Digo que, trabajo digo con... que, Dime. Sí, dilo, Jonathan. digo que por ahí el 96% estaría quedando por fuera. ¿Cierto? Entonces ahí es cuando dicen, uy, no, yo tengo otras necesidades, yo prefiero esa plática invertirla en la nómina, la materia prima, en otras situaciones que los empresarios colombianos locales le ven como mayor oportunidad o mayor pertinencia. Entonces, desde ese punto de vista hay un reto grande que tienen ustedes, señores ingenieros, futuros ingenieros, en el sentido de decir, bueno, ¿y cómo vamos a hacer Perdona, para poder lograr que el pequeño empresario, que el empresario que tiene la mayor oportunidad de desarrollarse en el mercado, pues pueda empezar a cambiar sus normas de comportamiento, sus reglas de juego o sus paradigmas, como ustedes lo quieran interpretar? Entonces, desde el punto de vista de ese análisis es donde nosotros como organización venimos diciendo, venga, que hay que generar un cambio, principalmente de mentalidad. Si seguimos pensando de la manera en que estamos pensando, esto cada vez va a ir de mal en peor. Y no nos imaginábamos que iba a aparecer una pandemia para enseñarle al empresario qué sucedió, o sea, qué pasó con el empresario. El empresario antes pensaba que una situación como esa, el comerciante que tenía su negocio de frente a la calle y vivía del tránsito peatonal, pues nunca llegó a imaginarse que el solo hecho de bajar su persiana o cerrar su puerta iba a repercutir en que su estabilidad financiera se iba para el traste, y nunca llegó a visualizar que un fenómeno así pudiera llegar a pasar, pero sucedió. Y entonces migraron, los que tuvieron capacidad de reaccionar rápidamente, migraron rápidamente a decir, no, ya se volvió, ahora hay que hacer todo por internet, todo tiene que ser plataformas de comercio, comercio electrónico, todo migra hacia otros estadios. ¿Y qué pasó antier? Pues el boom de la falla tecnológica en las redes sociales. ¿Cierto? Se cae Facebook, se cae WhatsApp, se cae todo y demuestra también que todo es posible. Entonces, al final el empresario en este momento dice miércoles, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Porque efectivamente quedó sentado en lo que estamos viviendo, que hay un momento de cambio. La sociedad, el mundo y el país están viviendo una transformación en los hábitos de los consumidores, en la forma de trabajar en muchos estadios, y eso está repercutiendo en oportunidades que pudieran entenderse para la generación que está empezando a adoptar la tecnología como un aliado, más que como un lujo. Entonces, desde ese punto de vista, están empezando a aparecer fenómenos que sí o sí requieren los sistemas de gestión empresarial. Cuando hablamos de sistemas de gestión empresarial, pues yo tengo que empezar a entender un poco, bueno, cuál es la visión desde el punto de vista de las necesidades que se están creando hoy en día para el sector real. Sin importar el tamaño de la organización, pues las necesidades se pueden entender transversales, es decir, un pequeño empresario tiene que entregar productos al cliente final, tiene que tener inventarios, tiene que hacer publicidad, tiene que comunicar, así como el gran empresario tiene que entregar productos, tiene que tener inventarios, tiene que hacer muchas cosas, salvo en los casos de servicios, ¿no? Pero de alguna manera se comportan muy similarmente, sino que unos tienen diferentes tamaños desde el punto de vista y mayores coberturas o mayores participaciones de mercado. En eso es que se hace la diferencia. Pero entonces, lo primero que ustedes tienen que entender es que si el empresario sigue con tal nivel de debilidades a nivel de la información o de los modelos con los que se administran los negocios, pues van a seguir trabajando con exposición al riesgo.
Entonces aparece una necesidad clave que es, necesitamos empezar a hacer que los empresarios trabajen orientados hacia los datos y principalmente los datos de los clientes. Por eso ustedes están viendo fenómenos como el de compañías que hoy hacen publicidad especializada, es decir, ya conocen Jairo, Luis, no recuerdo bien los nombres, pero creo que así están, pues ya John, conocen que a Jairo le gusta la hamburguesa del Corral a todoterreno y le avisa siempre porque recurrentemente los martes es cuando le gusta comprar y le dice, Jairo, hoy no vas a pedir hamburguesita del Corral, acuérdate que está muy rica y te tengo un 10% de descuento. Pues estimulan la necesidad de Jairo para al final que él tome una decisión de decir, oiga, pues sí, yo pensando en qué comer y esta gente me conoce más que yo mismo. Y ya de alguna manera me fuerzan a trabajar bajo modelos predecibles y estadios que me ayudan a tener un comportamiento más estable en mis curvas de resultados, es decir, mis ingresos y mis egresos. El otro proceso que es clave desde el punto de vista de necesidades es adaptarnos. Como todos los días nos estamos enfrentando a nuevas circunstancias, pues al sector real le está costando mucho trabajo adaptarse a tantos cambios que en tan corto tiempo se están presentando. Y eso requiere, desde el punto de vista de las personas que dirijan o lideren estos procesos, pues unas capacidades diferentes y unas habilidades que sean únicas y extraordinarias. Y esto al final siempre redunda en la ventaja competitiva del negocio. Por eso se vuelven procesos de altísimo valor, porque si yo le ayudo a una organización a adaptarse al nuevo cambio o a adaptarse a los cambios de manera rápida, pues le estoy generando valor desde el punto de vista de la ventaja competitiva. Migrar hacia los negocios inteligentes, como les explicaba hoy en día, ya el análisis de información a través de los sistemas de gestión pues me permite entender los comportamientos y los hábitos de los usuarios. Entonces yo ya puedo saber con qué frecuencia, con qué recurrencia, con qué intensidad, cuáles son los mayores estímulos o los mejores estímulos para que Jairo reaccione. Y se los proporciono porque sé que al final, pues eso resulta en un resultado. Y por eso estamos hablando hoy de situaciones o escenarios de predicción. Es decir, es fácil predecir lo que va a suceder en ciertos tipos de negocios, en ciertos momentos de verdad, en ciertas horas del día, en ciertas circunstancias que se pueden llegar a controlar a través de los sistemas de gestión. Aprovisionar y apropiar tecnología de manera flexible. Entonces están empezando a aparecer también fenómenos que ayudan a las empresas que, bueno, pues no inviertas tanto recurso, sino empieza a trabajarlo con estas características que pueden resultar en modelos como les explicaba, la transferencia tecnológica, ambientes de colaboración, coworking, otro tipo de estadios que ayudan al desarrollo empresarial. Y al final, pues reducir los costos, porque si no trabajamos en la optimización de los recursos, pues de alguna manera no vamos a tener al final, cuando lleguemos a hablar con un cliente, a explicarle por qué somos diferentes y lo hacemos de manera novedosa o innovadora, pues no le podemos explicar al cliente cómo generamos valor a través de una optimización de un proceso, a través de una mayor capacidad de respuesta, a través de una mayor cobertura, varios elementos que el empresario puede decir, ah, ya sé en qué me va a beneficiar. Y eso es muy importante y eso se puede hacer si solo si existen datos que me respalden en la propuesta de valor que yo le quisiera llevar a mis clientes. Entonces, Miguel, para poder, dime. qué pena interrumpirlo. Jairo aquí nos escribe por el chat. Esta parte la podemos comparar como marketing digital. Ya hacemos esa transición porque uno de los fenómenos principales que sucedió con este cambio, y es para donde vamos, es eso, el marketing digital aparece en respuesta de qué, y como respuesta de qué, de que de alguna manera nos vimos forzados a entender que la tecnología sí o sí tenía que tomar algún rol dentro de la estructura del negocio. Y entonces a alguien se le ocurrió empezar a crear otro tipo de mentalidades en las personas para hablar de lo que podía redundar como una nueva necesidad de las empresas de tener community managers y al mismo tiempo de volverse las personas youtuber. Antes querían ser cantantes, ahora quieren ser youtuber. Antes querían ser actrices o actores, ahora quieren ser youtubers.
Entonces cambia todo el punto de vista, el concepto del rol o la función que desarrolla una persona, un individuo, dentro de un negocio o dentro de una sociedad. Entonces, desde ese punto de vista, el marketing digital se vuelve una herramienta para generar una mayor tracción de mercado, pero al mismo tiempo crea una necesidad de decir, bueno, ¿y quiénes son expertos en marketing digital? No, pues las agencias, pero las agencias al mismo tiempo requieren contratar community manager para que eso se pueda volver un servicio claro de cara al cliente. Entonces, si ven como todo cambio genera ciertos tipos de convergencias y necesidades conexas que al final pueden redundar en oportunidades, así como en debilidades o como amenazas o como fortalezas. Entonces, todas esas situaciones son las que tienen que converger y finalmente aparecen y redundan en qué? En que mi sistema de gestión me arroja la información y me dice, mire, nuestras ventas se estancaron o nuestras ventas están en caída. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No, consigámonos un community manager para que nos active las redes sociales, porque ahora todo el mundo está haciendo eso. Y entonces empiezan a crearse estos estadios, pero todos surgen detrás de saber tener una buena herramienta de gestión de información. Entonces, ¿cómo operan los negocios? Para poder entender, bueno, ¿y qué características deberían tener los sistemas de gestión en los negocios? Entonces, tenemos que empezar a entender cómo funciona un negocio y podríamos diagramarlo de esta manera que les muestro en pantalla. Si están viendo mi pantalla, ¿cierto? Yo no me acuerdo si pregunté. Sí, señor. Sí, estamos. Claro, claro. Entonces, miren que aquí aparecen tres situaciones que son importantes. Una que se conoce como el cliente externo, que es aquellas personas que tienen la percepción de satisfacción o bienestar que no hacen parte directamente de la organización. El cliente interno, aquellas personas que tienen cierto nivel de satisfacción o relevancia en el proceso, pero que pertenecen a la organización. Y la gestión humana, que es los seres humanos, cómo interactuamos entre las necesidades que son externas e internas, pero todas a través de seres humanos o personas. Entonces, desde ese punto de vista, para que una organización pueda desarrollar una buena dinámica o tenga una buena atracción, pues estos tres anillos, estas tres elementos deberían converger y deberían fluir. Pero normalmente lo que sucede en las organizaciones, aquí les aclaro un poco qué rol cumple cada uno, es pues el cliente externo normalmente tiene una necesidad, yo lo que busco es satisfacer esa necesidad, poder ponerme de acuerdo, generar propuestas de valor, al final ejecutar servicios o entregar productos que me muestren un resultado desde el punto de vista de mi capacidad técnico-comercial o de participar de un mercado. El cliente interno, pues normalmente la gestión humana, normalmente lo que me lleva es a tener roles. Les explicaba hace un momento, por ejemplo, roles que no existían antes. Community manager antes no se hablaba. Se hablaba del jefe de logística, el gerente de despacho, el gerente general, el gerente administrativo, financiero, ese tipo de roles que requieren las organizaciones desde el punto de vista de su capacidad humana para poder tomar decisiones en pro del negocio. Esos roles normalmente generan responsabilidades hacia las personas y esas responsabilidades se traducen en tareas específicas. Esas tareas producen acciones y esas acciones finalmente la medición de ellas nos muestra un indicador en una temperatura, en un resultado que pueda resultar en que cada día mis clientes se sienten más contentos o cada día mis clientes se sienten más enojados. Son situaciones que pueden redundar. El cliente interno se puede visualizar desde la óptica de no necesariamente los trabajadores, sino contratistas, empleados, recursos claves que involucren la organización, experiencias o conocimientos específicos en áreas puntuales para formar una curva de saber hacer y los momentos de medir, de poder predecir sobre esas informaciones. Y al final, cuando no converge bien, que normalmente es lo que sucede, cuando la relación entre el cliente interno y el cliente externo a través de la gestión humana no fluye, no funciona como si fuera un engranaje perfecto, pues crea esos puntos que llamamos puntos de fricción. Y para sorpresa de ustedes, señores, ahí se ocultan entre un 15 y un 35% de los costos operativos. Entonces, normalmente hacer que ese producto llegue a manos del cliente tiene una ineficiencia que podríamos
determinar que gracias a las fricciones, pues me encareció la capacidad de llegar allá un 35% más barato. Entonces, obviamente ahí siempre van a haber situaciones de oportunidad para las personas que saben trabajar orientados en información y lo hacen a través de sistemas que facilitan este intercambio de puntos de fricción o este hallazgo de puntos de fricción para poder trabajar sobre las ineficiencias que encontramos, las resistencias, las restricciones, las limitaciones y los costos ocultos. Y entonces esto básicamente es lo que se puede lograr a través de un proceso o una herramienta que nos ayude a medir la información en la gestión de un negocio. Básicamente, nosotros en nuestro conocimiento y nuestro saber hacer, pues venimos trabajando hace mucho tiempo con este tipo de orientación, este tipo de mentalidad. Entonces, hoy tenemos una plataforma que ayuda de muchas maneras a las personas a trabajar orientado en lo que se conoce como las buenas prácticas de gestión. Y se puede trabajar sobre buenas prácticas es porque se soporta en un sistema. Entonces, ahorita si quieren les muestro, les hago les muestro a grandes rasgos cómo funciona uno de nuestros sistemas de gestión, porque realmente tenemos varios. Pues para poder entender desde el punto de vista de cómo voy a procesar la información para que pueda redundar en un resultado que sea medible y cuantificable en un sistema, yo tengo que trabajar con estos tres componentes. El momentum, que es el instante, o sea, ya perdí, ya es un momento con lo que les estaba explicando, ya pasó esa situación, la gestión y la lógica. El momentum básicamente impacta al quién, al qué, al dónde, al cuándo, al cómo y al cuánto. Son objetos que normalmente o son variables que normalmente permiten tener caracterización de un metadato o un dato. La gestión lo que me permite es complementar o hacer que estos datos converjan para que al final se puedan interpretar como un único estadio de una situación real. Eso me permite tener la oportunidad de hacerle una traza, es decir, mirar a qué horas apareció la situación, quién la gestionó, cómo la cambió, qué hicieron, cómo resolvimos la situación. La puede transformar, la puede registrar o dejar evidencias y le puede dar manejo. Y la lógica, aquí empieza a aparecer un fenómeno que es bien interesante, y es que al momento de hacer gestión aparece una situación de que dentro del mismo registro, pues aparece un quién, cómo, cuándo, y dentro de ese mismo registro se crea el proceso del registro, la traza, entonces empiezan a aparecer como una redundancia cíclica, por decirlo de alguna manera, del cómo hacer las cosas, pero al mismo tiempo cómo esas cosas hacen que aparezcan nuevas situaciones y se genere una dinámica que redunda en mis procesos, entradas, transformaciones y salidas, pero que están llenas de convergencia de los datos entre sí. Y esto es lo que se podría entender como una especie de inteligencia artificial o un sistema de información que bien procesada, pues me ayuda simplemente a simplificar la manera en la que tomo decisiones. No sé si hasta aquí tienen dudas, preguntas, quejas, sugerencias o reclamos. A ver, Arnold, John, aquí este grupo es muy particular, Miguel. ¿Particular en qué sentido? Ellos son más del tangible, del práctico. Entonces, ellos quisieran ya ver como todo esto, porque y todo esto que tú has plasmado, que es una introducción y un acercamiento a lo que hoy en día realmente demanda como tal nuestro medio, nuestro entorno, y no solamente a nivel local, sino a nivel global, y que definitivamente las tecnologías de la información pues nos brindan esta gran oportunidad. Entonces, yo sé que aquí ellos son más dados a ver el tangible y más en la puesta en marcha como tal del sistema de información. O yo no Claro, sé, Jairo, qué Yo quisiera, dice, o John. yo Dime, Jairo. quisiera hacer una pregunta, pues ahí al ingeniero que nos está colaborando ahí en este tema, A Miguel. ¿sí? Sí. Bueno, eso. Inge, la siguiente. Pues ya poniendo como más en práctica el tema y según lo explicado y lo dicho por ustedes, ¿sí? Yo quisiera que pues que usted me hiciera la apreciación. Ejemplo, conozco un software que fue diseñado y en estos momentos es muy completo, ¿sí?
y es el software, se llama Sigo, ¿sí? Sigo viene para diferentes, clases de economía, ¿sí? Pero, ¿en qué es muy bueno? En que maneja todas las estrategias que necesita el cliente para mirar el desarrollo de su economía local y global, ¿no? Entonces, pues frente a esta situación, no sé si estaré equivocado o estaré hablando dentro de lo que usted, dentro del contexto que usted que nos está dando. Perfecto. Efectivamente, el mercado hoy en día ya tiene varias herramientas, ya tiene varios recursos que de alguna manera cualificarlos, decirte es bueno o es malo, depende principalmente de la característica que tiene el negocio, de la capacidad que ustedes tengan para entender la necesidad del negocio y poderle decir, mire, la recomendación que se les da es esta por esta y esta razón. Yo aquí les explico un poco el qué hay detrás de poder llegar a crear sistemas de información, pero en el caso puntual de Sigo y ustedes hablando de, por ejemplo, situaciones como la seguridad de la información, que es la otra clase que entiendo también van a tener, pues les haría una pregunta. Sigo dentro de las versiones, la última que yo conozco, creo que se llama Sigo Emprendedor, y lo que está haciendo es llevando una estrategia para que todas las pequeñas empresas pues desarrollen su matriz de información dentro de la nube. Entonces todos tienen un web view que les permite mostrar o registrar o loguear su usuario, su contraseña y ahí crear sus cuentas, ahí llevar todos los registros de su operación. Desde ese punto de vista, existe en la estructura o en la arquitectura de seguridad de la información varias capas. La primera se llama la capa de superadministrador. Ustedes en una herramienta soportada en la nube son los superadministradores. ¿En qué casos? Los superadministradores son los dueños de la plataforma. ¿Cierto? Solamente los superadministradores son Sigo. Entonces, yo nunca voy a pretender, o sea, si yo soy el empresario, yo no soy el superadministrador de esa información, es decir, que esa información que yo registro ahí no me pertenece 100% a mí. Efectivamente, nace de mi operación, pero yo lo que hago es alimentarla a una macro matriz de información. Entonces yo ahí le estoy diciendo quién, qué, dónde, cuándo, cómo, a cómo, en qué momento. Le estoy dando información que para mí, no sé, desde mi punto de vista comercial, es clave del negocio. Y yo digo, oiga, le estoy contando quiénes son mis clientes, a cómo les vendo, cuándo me pagan, si me pagan. Estoy dándole toda la clave de mi negocio a una capa de información que seguramente no la llego a controlar yo, porque existe un superior, un nivel superior, porque yo participo en la capa de usuario, en la capa de cliente. Y en esa capa es donde yo me encargo principalmente de registrar. Claro, me entrega unos resultados que es, aquí están sus análisis de información. Y con eso pues yo me siento satisfecho porque es información procesada y tratada que a mí me ayuda a hacer gestión. Pero en los casos de seguridad de la información, yo les pregunto, ¿ustedes creen que alguna transnacional tiene SIGO? A ver, John. Pues yo creería que no. No, pues igual, no, digo que no. Porque eso por lo general se tratan de cuidar su información propiamente ellos. No les Exactamente. interesa estar repartiendo su información. El tema Sí, con esa información que uno sube es que esa misma información se va vendiendo a otros y se va haciendo comparativo y se va trabajando. exactamente. Existen riesgos propios del manejo de esa información que según el negocio, por eso te digo, hay negocios que le dicen, no, a mí no me importa, entonces, pues puede asumir ese riesgo, pero hay negocios que te dicen, no, ni loco le voy a decir quiénes son mis clientes, qué les vendo, a cómo les vendo, cuándo les vendo, cómo les vendo, ni loco porque eso es entregar mi negocio a manos de quién sabe, alguien que haga con esos datos. Entonces, desde el punto de vista de seguridad, crea unos vacíos que son importantes que ustedes sepan valorar y analizar. Entonces, desde ese punto de vista, una de las características que nosotros tenemos, por eso nosotros en MyBox no tratamos ese tipo de dato final, porque para eso tenemos un ERP que le decimos al cliente, mire, entienda lo que es seguridad de la información y trabaje con que usted sea el dueño de su información, o sea, que nadie diferente a usted tengan acceso a esos datos, porque ese es el secreto real que hay detrás de su negocio
y entienda que eso es lo que haría cualquier multinacional, porque son celosas y hay que aprender a ser celosos con la información. Por eso uno muchas veces no hace sino uno registrarse en Facebook. ¿Por qué creen ustedes que Facebook ha crecido tanto y tiene tanto poder adquisitivo y económico? Porque ellos lo que hacen es tratar nuestra información, entonces ellos saben dónde visitamos, qué hacemos, qué comemos, qué nos gusta, y aparte la gente le suministra datos todo el tiempo con las publicaciones. Sí, ahora que habla de eso, nosotros en una empresa hace poco, pues, un desarrollo donde es una empresa es de comida, ¿sí? Entonces se hizo un desarrollo para aumentar sus ventas conociendo a los clientes. Entonces, en ese desarrollo participé y ¿qué se hacía? Que hicimos un software donde analizara las personas cuánto tiempo duraban en tal sitio, si entraban, si no miraban, si el plato les gustaba, si no les gustaba, cuánto tiempo se demoraban en el plato, si regresaban a esa parte y todo eso. Y pues analizando todo eso, las ventas les han crecido y todo, ¿sí? Pero entonces empezó a tratar la información de ellos internamente, solo con que las personas empezaran a navegar en su sitio. Así es, o sea, un sistema de gestión precisamente sirve para eso que tú acabas de decir. Si yo empiezo a analizar esos datos y si yo empiezo a entender qué es lo que hace que mi propuesta sea única, ¿por qué mis clientes me compran? Yo tuve la oportunidad de conocer uno de los empresarios grandes de este país que tenía un negocio muy próspero y nos encontramos una vez en la Cámara de Comercio y él participó de un diplomado que era interesante y cuando se le hizo la pregunta, bueno, ¿y usted a qué vino, no? La respuesta de él fue curiosa en el sentido de que él dijo, yo vengo a entender por qué me compran mis clientes, porque si realmente uno entiende esa razón, pues imagínense lo que puede llegar a ser cuando uno sabe por qué le compran los clientes. Puede educar a aquellos que no han entendido por qué me compran los otros, puedo llegar a ampliar mi capa de alcance de clientes, puedo hacer puedo ganar muchas ventajas cuando yo administro muy bien esos datos y para eso necesito sistemas de gestión. Y eso es un umbral que todavía tiene, porque cada negocio tiene ciertas particularidades. Entonces, les quiero hablar para pasar a lo práctico, no sé si alguien más tiene dudas. Les quiero hablar de las diferencias, por ejemplo, entre un sistema de gestión como MyBox y un sistema de gestión como MiPyme, que son dos sistemas, por lo menos, que nosotros desarrollamos en la organización que yo lidero. Si quieres, continúa a mí. Listo, espérame un segundito que... Ok, espera, listo. Listo. Entonces, desde ese punto de vista, entonces, por ejemplo, les vamos a mostrar, este es un sistema de gestión, este es el sistema de gestión que nosotros utilizamos y que se llama MyBox. Básicamente, este es una plataforma que está alojada en la nube, es decir, trabaja ofreciendo servicios bajo la modalidad SaaS que les hablaba Mauricio antecitos en la presentación que él decía. Esto trabaja bajo la estructura de software como servicio y lo que busca es darle la oportunidad de tener el dato de manera bien acertada y de manera bien oportuna a los clientes para que puedan tomar eso. Hace cuánto vino, qué nos hizo, qué nos dejó, que nos dé información para poder llegar a decir, venga, reaccione con esta persona, actuemos con esta persona y gestionemos. Y obviamente se centra 100% en procesos de comercio. Es decir, este ayuda, por ejemplo, si yo tengo a Facebook, entonces Facebook me ayuda a tener o a mantener una comunidad o a traer, entonces les voy a mostrar, por ejemplo, a Facebook, cómo nosotros tenemos en la organización conectado y conectado, por ejemplo, esperen un segundito, a ver si esto se me activa rápidamente y les muestro, por ejemplo, cómo está. Ahora esto está. Dale abajo en otro momento. Sí, ya. Aquí le estoy pidiendo, lo estoy forzando al inicio. Entonces, listo. Aquí les muestro, por ejemplo, dentro de mi perfil,
Se le actualizan cada ratico. Esperen, le muestro, por ejemplo, aquí ya está. Entonces les voy a mostrar, por ejemplo, una página de comercio, una de las páginas que son normalmente utilizadas para el desarrollo de actividades comerciales. Entonces, acá, dentro de estas características, yo puedo decir, bueno, ¿cómo está la tienda? Aquí está la característica que Facebook tiene para facilitar un poco las transacciones, la dinámica del comercio electrónico, pero esto muchas veces se tiene que apalancar o en que me llega un canal de mensajería directa, es decir, tengo que tener a un ser humano detrás para que responda a las dudas que tienen los clientes, o podría llegar a ser actividades de conexión directamente a plataformas que se especializan o motores de e-commerce, que me ayudan a hacer la transacción, que me ayudan a hacer. Todo esto es MyBox, toda es tecnología que finalmente facilita en que si yo tengo Instagram, pues quiero hacer conexión de todo mi mundo digital con todo mi mundo digital para que la interacción que tenga, pues me permita tener una mayor dinámica desde el punto de vista de lo que un cliente pudiera experimentar. Entonces yo aquí veo cómo se adaptan diferentes estadios o circunstancias para que todo el mundo digital converja en un único objetivo: vender, vender y vender. Y al mismo tiempo, cada vez que yo interactúo o toco algo, pues medir. Es decir, yo voy viendo los cambios de comportamiento de los diferentes canales que han interactuado y cómo esto va generando, empezando a generar datos, es decir, estadística, para que la persona pueda llegar a tomar una decisión de manera oportuna y decir, yo necesito ya trabajar con mi cliente porque me doy cuenta, por ejemplo, les muestro parte de los motores de CRM que esto procesa. Les voy a mostrar un caso más real para que ustedes vean una plataforma en funcionamiento real, si son más prácticos. Entonces miremos este caso, que es un negocio que se dedica principalmente al tema de belleza. Entonces ustedes miren cómo tienen perfilados los cosmetólogos, enfermeras, esteticistas, estudiantes, conocen muy bien la distribución de sus clientes y miren los comportamientos que ha tenido desde el punto de vista de las visitas a sus diferentes canales transaccionales. El moradito es el de e-commerce, entonces yo puedo apagar esto, puedo ver puedo hacer comparativos, cuántas personas trabajaron hoy en función de registrar, es decir, conseguir clientes nuevos, a pesar de que miren que el negocio ya tiene 752 clientes activos, y pues al final pueden, por ejemplo, mirar en este momento quiénes están redundando en mi negocio, quiénes están trabajando, qué clientes podría entrar en este momento a hacer una auditoría de proceso y preguntar, bueno, ¿qué clientes tuve hace unas horas? Aquí está trayendo la matriz de información, entonces le digo horas, y entonces miren, esta cliente Ivette Caterín hace 2 horas se conectó al negocio. Entonces yo sé que esta cliente hace muy poco estuvo activa conmigo y podría estimularla, podría decirle, bueno, voy a hacer gestión, le voy a decir que le voy a regalar un bono, entonces yo podría decirle aquí, le voy a regalar un cupón, entonces la misma plataforma me dice, mira, estos son los cupones que yo tengo, regálale cualquier cupón y automáticamente se encarga el motor de gestionar comunicación en tiempo real para decirle, mira, el negocio te acaba de regalar este cupón, aprovechalo. Y yo sé que esta persona está activa, ¿por qué? Miren, aquí están las personas que hace horas estaban conectadas. Entonces yo puedo entender desde la información, desde el registro, qué personas están teniendo interacción con mi negocio para que yo pueda actuar de manera oportuna y de manera acertada. También me permite controlar, por ejemplo, toda la capa transaccional, es decir, si mis clientes están gestionando órdenes y están utilizando los diferentes canales para comprar, para consumir, pues yo aquí puedo, desde el punto de vista del manejo de las transacciones que son el resultado, miren los pedidos que llegaron solo el día de hoy. Entonces, todos estos pedidos llegaron el día de hoy y están, miren, hace una hora, hace 00 horas se vendieron 304.000 pesos. Si yo quiero ver, por ejemplo, un ticket electrónico, aquí automáticamente la plataforma me construye el tiquete. Esto yo podría imprimirlo y pegarlo a la caja para el despacho, para hacer toda la transacción. Aquí me muestra cuál fue el pedido, me gestiona todas las actividades de pago, es decir, me ayuda a integrar todas las necesidades que tiene el comercio electrónico para que yo pueda simplemente dedicarme a hacer clics o a analizar y poder definirle a mi cliente pues diferentes estadios o diferentes
manejos, si aplicaron bonos de descuento, me ayuda a trabajar con los datos para poder gestionar información. Esto a nivel de procesos comerciales, como les estaba explicando, desde el punto de vista de la lógica transaccional. Entonces, desde el punto de vista de otro tipo de lógicas, existen, por ejemplo, les muestro, esperen a ver si esto está funcionando. Este es otro tipo de plataformas de sistemas de gestión de información que ya son más aterrizadas en la gestión empresarial, es decir, en la parte del e-commerce, en la parte de los recursos internos, como tipo ERP o como tipo SIGO, que era el ejemplo que dabas hace un momento. Espérate. Era que le iba a decir, este es el reemplazo de Sigo. Sí, claro, pero entonces miremos, por ejemplo, aquí diferentes tipos de situaciones. Yo aquí tengo un software que podría determinarme la gestión de inventarios. Yo podría venir acá y decir, bueno, yo necesito hacer un control de inventarios y quiero mirar, por ejemplo, de un proveedor particular, quiero mirar, por ejemplo, cómo está la gestión de inventarios porque tengo que optimizar la compra. Entonces aquí le pido que me haga un análisis rápidamente de los productos que me suministra este proveedor y él ahí está encargándose de gestionar y me está diciendo, mire, este producto lo tiene sobreestoqueado, este producto está crítico, este producto está agotado. Entonces aquí estoy viendo, yo puedo, por ejemplo, analizar estos temas de saldo y me dice, mire, esta fue la rotación de sus últimos 2 años. Así fueron las entradas, así fueron las salidas. Entonces, cuando yo analizo esto, es que puedo llegar y decir, conozco normalmente cuántos tengo que tener en el mes para saber si tengo suficientes o tengo que hacer un pedido. Lo mismo lo puedo hacer a nivel financiero. Es decir, puedo llegar a tener control de cómo va el resultado, cómo vamos en la operación. Entonces, quiero contrastar mis ingresos contra mis egresos, que de alguna manera, pues, quiero mirar en el acumulado cómo se está comportando el negocio. Y entonces aquí me va mostrando cuáles fueron los ingresos de enero versus los egresos de enero, febrero. Cada uno de estos datos obviamente me genera un registro y pues la idea es que yo pueda tener de alguna manera, creo que aquí no tengo toda la base conectada de documentos, entonces no me lo va a abrir, pero esto automáticamente me crea documentos en tiempo real. Ahí me trajo el documento y me está mostrando el comprobante de egreso que genera esa transacción. Entonces, Inge, ahí me va. pero Dino, Jonathan. esta plataforma no hace análisis de clientes, ¿no? No hace... ¿Sí? Sí, si yo aquí, por ejemplo, quiero analizar clientes, comportamientos de clientes, pues aquí le digo simplemente, tráigame mi estructura de clientes, él me va a hacer como el análisis de la información que tienen mis clientes y me dice, mira, aquí están todos sus clientes. Entonces, quiere saber el comportamiento, por ejemplo, de Adela Isabel. Entonces, aquí ella me dice, mire, este es un cliente con el que hemos hecho una transacción, aquí están los ingresos que ha generado este cliente y me va mostrando un poco cuál es el perfil de ese cliente desde el punto de vista financiero, más desde la analítica financiera. Entonces, de alguna manera, lo que se busca con este tipo de información es que a nivel de procesos de gestión y gerenciamiento del negocio, pues se pueda tener un orden y un control lógico. Yo pueda gestionar procesos, por ejemplo, de productividad. Entonces, yo puedo identificar, bueno, cuántas transacciones he generado en este mes, cuántos documentos. Aquí automáticamente pues él me genera la operación, sino que esta base de datos seguramente no tiene información suficiente, porque pues esto es un ejemplo que alimento yo normalmente así. Entonces puedo decirle, vamos a mirar del 30, desde el 1 de septiembre al 30 de septiembre, y miremos qué documentos se generaron en ese periodo de tiempo. Y aquí me Te dice, digo una pregunta, que para dime. interrumpirlo. A nivel de MyBox es portable, es decir, lo podemos utilizar en cualquier dispositivo. Y a Claro, nivel ahora se me fue, de mi pyme. de mi pyme, ese sí no. Exacto, o sea, como yo les explico, parte de lo que nosotros hacemos con los empresarios es explicarles y decirles, mire, su sistema de gestión empresarial, su ERP, que usted tenga el control de la base de datos, es decir, que nadie más conozca los secretos de su negocio. Entonces, normalmente se instala, o sea, lo instalan en la nube, pero
el empresario tiene que saber crear su propia nube para poder trabajar en ambientes desde Internet. Pero también se instala en un computador local. El MyBox sí trabaja directamente en la nube para ayudar, pero pues MyBox es la plataforma que utiliza uno para estimular el mercado, para gestionar mayores ventas. Entonces son dos características. Lo importante de todo esto, por ejemplo, es que ustedes entiendan hacia dónde va toda esta situación, porque el hecho de llevar la tecnología muchas veces no resuelve los problemas, y esa es una realidad que termina frustrando a muchos ingenieros de sistemas, porque el empresario, desafortunadamente nosotros vivimos bajo un modelo económico en el que hoy en día las personas quieren resultados sin esfuerzo. Es decir, las personas quieren adelgazar, pero no están dispuestos ni a caminar, ni a hacer deporte, ni a tener una dieta, ni a cambiar su alimentación. No, o sea, tiene que resolverse el problema sin que a mí me genere ningún tipo de esfuerzo el hecho de trabajar bajo esa lógica. Entonces, esa situación hace que la tecnología difícilmente llegue y se le saque el provecho que podría llegar a tener. Porque si uno tiene esta información a la mano, pues uno lo que hace es dirigir los negocios para que cada día vayan desarrollándose y evolucionándose. Entonces, uno de los grandes aprendizajes que nosotros como empresa hemos tenido en todos estos años, por ejemplo, es que hoy en día estamos en una tendencia, estamos en un momento de oportunidad bien interesante porque se está creando un nuevo rol. Las empresas están empezando a necesitar nuevos cargos que, así como en su momento aparecieron los community manager para trabajar en el marketing digital, hoy se están llamando, perdón, los manager shopper. ¿Habían escuchado ese término? No, señor, no. ¿Cierto? Es una tendencia demasiado nueva, pero es una tendencia que al mismo tiempo está generando tanto valor que se está volviendo una situación de mucha oportunidad y pertinencia. ¿Por qué? Las personas ahorita con lo que sucedió en la pandemia, por ejemplo, muchos perdieron sus empleos. Creo que ustedes escucharon que hubo una crisis muy fuerte de que las empresas tuvieron que empezar a despedir trabajadores, entonces mucha gente quedó desocupada. La principal reacción que tuvieron estas personas fue irse a trabajar con plataformas, a manejar, volverse repartidores. O sea, las personas, en la medida que necesitaban generar ingresos, pues empezaron a reaccionar para trabajar en lo primero que pudiera aparecer. Entonces, ese tipo de labores empezó a generar una dinámica de ocupación. Y entonces empezaron a aparecer esos paradigmas, pero bueno, eso es un trabajo formal o no es informal. Muchos empezaron a convertirse en youtubers, entonces empezaron a hacer videos en YouTube. Otros empezaron a emprender a través de sus redes sociales. Empezó a darse este fenómeno de ocupación, de transición ocupacional bien interesante. Pero desde ese... Oiga, aquí hay una pregunta que nos hace Jairo. Permíteme, Jonathan me dice, pregunta y a la vez concluyo que este software de igual manera pues siempre va a tener que recoger bases de datos para subirlos, para subirlos. Eso es lo que nos dice Jairo. Y que le iba a comentar, Jonathan, que lo interrumpí. Dinos. Sí, es que le iba a preguntar, es que estaba mirando pues ahí el sitio cuando lo mostró, que si todo el desarrollo de ese sitio estaba en PHP. Sí, nosotros aquí tenemos JavaScript con PHP 7.0 y, o sea, que hay una mezcla de arquitecturas y lenguajes. Sí, pero para la parte del análisis de los datos y todos, ¿también es PHP o Python o algo? Nosotros incorporamos Python, o sea, aquí hay varias características al momento del desarrollo. O sea, al momento de desarrollar, tenemos unos análisis que se hacen a nivel de estructura de base de datos, como tenemos unos análisis que se hacen a través de la estructura del código fuente. Y para eso interpretamos y llevamos a diferentes intérpretes. Entonces, dentro de la estructura del código fuente de PHP, le incorporamos Python, le incorporamos JavaScript, le incorporamos diferentes recursos para poder llegar a tener una mejor respuesta cuando son demasiados datos los que se tienen que procesar. No sé si con eso aclaro tu duda. Sí, muchas gracias. Listo. Entonces, desde esa
perspectiva les estaba comentando que el fenómeno que se empezó a dar cuando todo empezó a cambiar, precisamente forzó a que los empresarios y los de todos los tamaños, porque esto no está afectando únicamente a los pequeñitos, de todos los tamaños, empezaron a ver la necesidad de efectivamente empezar a adoptar modelos para el comercio electrónico. Entonces, las personas, si tú le preguntas hoy a cualquier persona que tenga un negocio, venga, ¿usted siente que necesita fortalecer su capacidad para el comercio electrónico? La respuesta casi inmediata va a ser sí. Yo en eso no entiendo muy bien, me siento con muchas dudas, con muchos vacíos. Ahí tenemos a un equipo de personas trabajando, es una situación que no los hace sentir cómodos, pero como somos de la mentalidad de querer pero sin esfuerzo, entonces empezó a aparecer un fenómeno muy interesante que se está traduciendo en el manager shopper, que es la persona que sí tiene habilidades para generar oportunidades de comercio electrónico y ofrecérselas como un servicio al empresario. Entonces, hemos empezado a identificar que esta situación está generando una dinámica muy interesante porque son personas que efectivamente están empezando a crear nuevos emprendimientos que se basan en soluciones de software como servicio. Es decir, yo le ayudo a fortalecer toda su estrategia de comercio electrónico y usted págueme una cuota mensual, un valor fijo mensual, y así empiezan a tener un pool de clientes que están empezando a generar ingresos bien interesantes. Lo importante ahí es saber también tener una buena estructura porque realmente lo que muchas veces redunda es eso. Bueno, usted va a partir de un desarrollo propio, va a utilizar ya estrategias para crear una página web desde un WordPress conectado con un WooCommerce, o va a trabajar con un Shopify conectado directamente a Instagram. O sea, hay muchas formas, muchos caminos para llegar a Roma, como decían los sabios abuelos. Entonces, desde ese punto de vista, hay una situación bien interesante que vale la pena que ustedes como futuros ingenieros la exploren porque como toda situación de transición y generación, va a permitir que hayan pioneros en esa materia de volverse y fortalecerse y consolidarse como manager shopper para atender a una necesidad que es muy grande de llegar a los diferentes actores del mercado, del sector real, para decirle, venga, yo le gestiono todo el aparato de comercio electrónico. Y esa situación es bien interesante. Yo les cuento, nosotros en eso también estamos teniendo unos avances bien bonitos y nos soportamos en la plataforma que les mostré hace un momento. Esa sí es MyBox, que es la que ayuda a que la gente que aprende a trabajar bajo tecnología MyBox y bajo metodología MyBox, pues tenga la capacidad de gestionar y trabajar con fácilmente de 30 a 50 clientes, siendo y actuando como un manager shopper. Entonces eso se está volviendo bien interesante de gestionar. Eso lo estamos haciendo con esta tecnología. Ahorita, si parezca cuña, pues les comento, eso es un proceso de aprendizaje que estamos dando sin ninguna clase de costo, porque a las personas nos interesa, como les decía, parte de lo que hace esta compañía con su promesa de transferencia tecnológica y de responsabilidad social, es eso, es decir, mire, si no ayudamos a que el cambio se dé y a que las personas desarrollen otro tipo de mentalidad, vamos a seguir varados y estancados en una zona gris o en un valle de dificultades y de tenacidades y de muerte que va a ser compleja, porque efectivamente ahorita hay un estallido social muy fuerte, porque las personas están sintiendo de muchas maneras los cambios desde el punto de vista del comportamiento del cliente, del consumidor, del mercado, de la economía, del gobierno, de muchos factores que están alterando estos ecosistemas. No sé si es un poco claro el mensaje. Más adelante también con Mauricio, que ya tuvimos otro espacio y experiencia parecida, pues yo le dejé compartido el enlace para decir, mira, si alguien tiene interés en profundizar un poco más y conocer de qué se trata todo ese concepto que puede redundar en una oportunidad como manager shopper, es interesante que lo socialicen ya internamente ustedes como grupo. Y más si tienen esa curiosidad de ya entender a través de la estructura y el lenguaje usado, pues qué hay detrás del código, qué es lo que se tiene y qué es lo que se converge en cada uno de estos momentos de oportunidad. Porque muchas de las mentalidades que Si tenemos... quieren, Dime. Miguel, si quieren,
No, acá a nivel de grupo, a nivel de grupo, John Freddy, yo te comparto el enlace ahí y el link de Miguel, bueno, para que tú lo compartas para que allá. participen. O sea, como les digo, eso es un Vale, proceso de vale, formación profesor. muy bonito y no tiene ningún costo y le está ayudando a las personas a que rompan esos esquemas y las personas puedan decir, oiga, de verdad que hay un estadio de oportunidad bien interesante y el que desarrolle principalmente las habilidades y las actitudes necesarias, pues tiene la ventaja de que hay un mercado completamente virgen para ser explotado comercialmente. Entonces, les Dime, explicaba. John, ¿qué nos ibas a decir? No, Un para que segundito, Miguel. John, ¿qué nos iba a decir? no, para que le haya escuchado que nos iba a compartir el link. Sí, a través tuyo, allí que tú hablas con todos. Vale, profesor, gracias. Sí, sí, ya se lo compartí a Mauricio hace un rato. Lo otro que les iba a decir es que desafortunadamente cuando nosotros trabajamos en situaciones de tecnología, tristemente, y debo decirlo así, tristemente nosotros tenemos esa paradoja del gran Dios. Entonces, por ejemplo, situaciones como la del Mark Zuckerberg, que yo creo que ustedes identifican ese nombre, porque es el fundador de Facebook, o es el dueño y gran jerarca de una organización como Facebook. Entonces, nosotros buscamos simplemente apadrinar, sacar la siguiente gran superaplicación. Entonces, de alguna manera nos estamos olvidando de que en el contexto colaborativo, pues una gran marca finalmente es una mala distribución de lo que puede converger en el aprovechamiento tecnológico. Y sucede mucho, por ejemplo, les pongo casos de empresas que no son Amazon, Alibaba, o sea, ahí adentro de estas plataformas, por ejemplo, de comercio electrónico, hay muchos pequeños negocios que pues nunca van a tener relevancia en el sentido en que la gente reconoce a Alibaba, no al pequeño empresario que pone sus productos y ayuda a que esta compañía crezca y se desarrolle, pero siempre oculto, siempre detrás de esa gran marca bandera o esa gran marca padrona. Y uno de los temas que es importante entender es que cuando ustedes tienen una idea de negocio, ¿qué es lo primero que piensan? Cuando ustedes les nace un hijo, lo primero que tratan de hacer es ponerle un nombre, ¿no? Darle una identidad, crearle valor desde la marca, desde la construcción de sus logotipos, logosímbolos y, 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 y dialectos, cómo se suena o cómo se pronuncia. Entonces, desde ese punto de vista, si uno para poder crecer en tecnología tiene que pertenecer a un ecosistema donde uno es uno más de todos los que ahí están, pues sí, me resuelve el problema de alimentar a las personas, sí, me resuelve el problema de hacer el trámite, sí, me resuelve X o Y problema, pero al final mi negocio siempre va a ser dependiente porque nunca va a adquirir el valor de mi marca en el sentido de estas características. Yo no sé si ustedes vieron que básicamente fue la pandemia la que obligó a que compañías, por ejemplo, como Crepes and Waffle, utilizaran plataformas para domicilios. El Corral tampoco nunca había querido participar porque reconocen el valor de la marca como para esconderlo detrás de una marca padrona. Entonces, aquí también es importante entender cuáles son aquellas características que hacen diferente y sustentable el modelo de transición hacia un medio digital o hacia un modelo digital gracias a sistemas de gestión. No sé si el mensaje está siendo claro y si de alguna manera es interesante o relevante para las pretensiones que cada uno tiene en su desarrollo profesional y a futuro. No, Miguel, pues realmente es una contribución bastante grande la que nos has hecho hoy. Sobre todo lo que estábamos buscando y lo que socializábamos aquí con el grupo, y es que queremos ver temas prácticos que a veces ellos me dicen es que nos cansamos de el tema de la clase de diapositiva. Aquí es llevarlo a un contexto ya objetivo y real y de aplicación en lo que nosotros estamos viviendo a nivel país y a nivel empresarial, y que esto pues va a redundar en contribución pues para cada uno de los que estamos acá. No sé si alguno tiene alguna apreciación. Arnold, Daniel, Jairo, John. No, señor. ¿No? Y si, como les digo, si hacen solamente el proceso formativo como para John. curiosidad. ¿Me habla, Sí, brother? John. Dile, John.
No, brother, es que como soy por el celular, está lento para contestarle. Tranquilo, tranquilo, Jens. Exacto. Y como si de verdad lo que los mueve es la parte práctica, no tanto la teoría, sino el hacer, es bien interesante. Ahí con la socialización del link vale la pena que hagan, que reten un poco lo que ustedes han visto, lo que ustedes entienden y lo que ustedes pueden llegar a imaginar. Y seguramente va a ser un proceso que les agregue mucho valor y les diga, oiga, interesante estas situaciones que se pueden llegar a manejar en función de llegar a activar un aparato tecnológico que hoy Colombia está muy rezagado. Hoy todavía tenemos demasiadas brechas, tanto en la seguridad de la transacción, la percepción de seguridad del usuario, la atracción del mercado frente al aprovechamiento de los recursos tecnológicos. Hay muchos retos todavía que tenemos que superar, entonces va a haber un gran estadio de oportunidad dentro de los siguientes 3 a 5 años, que vale la pena que ojalá ustedes puedan estar dentro de los primeros capaces de hacerle frente a estas nuevas situaciones, retos y oportunidades. Listo, Miguel. De todas formas, ya le compartí aquí a John el enlace y allá se los divulga al resto del grupo. Cabero, ¿querías decir algo? Para Alberto. Ya. No, profe, no, agradecerle de todos modos a... Nada, profe, todo bien. Qué pena. Lo que pasa es que estaba aquí en el celular. Bueno, dale. Dale y después escuchamos al otro, a Jairo. Dale. Gracias. Bueno, entonces Jairo, Alberto. No, profe, no. Nada, agradecerle a usted y a el ingeniero ahí por la explicación y el buen dato que nos da sobre pues las recomendaciones de los software que necesitamos de gestión empresarial, ¿no? De todos modos, uno tiene una perspectiva totalmente diferente en el momento en que inicia la clase, porque pues no lo lleva tanto a la práctica, luego de que ya pues el ingeniero ahí nos instruye y nos amplía más los conocimientos, pues usted va haciendo relación a la vida cotidiana y al ámbito del mercado en el cual vivimos y nos llevamos otra imagen totalmente diferente. ¿Sí? Y lo que les digo, si ya quieren ampliar temas a través de John, que les va a compartir, ya si quieren profundizar algo, para que puedan hablar ya con el ingeniero Miguel. Así es. Claro, bro, ya les compartí el archivito, el link. No, de todas formas, Miguel, muy agradecido por la información. De verdad que, como dice un compañero ahí, nos abre mucho las expectativas. De hecho, pues el mundo de la tecnología es muy cambiante y en estos momentos no nos podemos enfrascar en el tema de solo desarrollo de software. Tenemos que también ver hacia otro lado. Por ejemplo, el tema del Bitcoin, el tema de la moneda digital es otro tema que también en estos momentos está tomando mucho auge y es otro tema que también sería muy bueno comenzar a entender. Claro, después con mucho gusto, ustedes van a ver que detrás de todo ese contexto, o sea, con lo que van a aprender, porque ahí también se le trata de explicar un poco cuáles son los fenómenos que mueven realmente las variables económicas y son este tema de entender cómo se genera valor desde lo que hoy en día se entiende como el blockchain, que es la base de las criptomonedas, pero es bien interesante, o sea, ustedes van a enriquecer de maneras muy amplias toda la capacidad de entender cómo converge todo el mundo digital en oportunidades para el sector real y en oportunidades para el desarrollo profesional y ocupacional de las personas en esta nueva normalidad, porque efectivamente algo que sí quedó claro para todo el mundo es las cosas cambiaron de manera radical y hay que empezar a romper muchos de los esquemas que traíamos para empezar a desarrollar nuevos. Miguel, mil gracias de verdad por esos aportes y esa gran contribución que nos dio hoy al grupo. Yo sé que en el fondo todos estamos muy satisfechos porque es un panorama que nos invita y nos empuja pues a cambiar y sobre todo a motivarnos a
a acoger este tipo de desarrollos y sobre todo algo importante que es casero, es decir, es de nuestro país y hay que apoyar esas iniciativas. Muchas gracias, Miguel. No, con el mayor gusto y realmente por eso les digo, es algo que vale la pena no porque nosotros lo hayamos hecho, sino por todo lo que nosotros hemos entendido, más de 17 años trabajando de una manera muy diferente, muy disruptiva, para hoy poder llegar y decir a las personas con mucho conocimiento de causa, mire, experimente y después júzguenos, evalúenos, critíquenos, apláudanos, mátenos, tortúrenos, tome sus propias decisiones, pero realmente sabemos que estamos de verdad ayudando a transformar mentalidades, que es lo que más necesita este país. Así es. Mil gracias. Listo, compañeros. Así que, mire, y aquí estoy hasta el último momento, Miguel. Tiene buenos seguidores. Bueno, que tengan una excelente noche.